Bueno, ya estamos con Fernando el Chino Navarro, diputado provincial del Frente para la Victoria. Gracias por venir, Chino, con Patricia Bullrich, diputada de Unión Pro, y con Felipe Solá, el diputado del Frente Renovador, con quien vamos a hablar en un ratito. A ver, Chino, ¿el gobierno está en su mejor momento? Porque eso es lo que dejan trascender algunos dirigentes o algunos columnistas del kirchnerismo, ¿no? Uno le leía, yo lo contaba ayer a Berbisky el fin de semana, y decía, bueno, ahora sí estamos consolidando una identidad propia para que el kirchnerismo perdure más allá de la circunstancia electoral del año próximo. Es decir, ¿se siente realmente que hoy el gobierno está mejor que nunca? Yo leí a Berbisky, no recuerdo exactamente la frase, pero si es la que vos decís no tiene nada que ver con la afirmación tuya. No está diciendo que estamos en el mejor momento, está diciendo que se puede consolidar una identidad, y eso creo que está fuera de discusión. Hoy el kirchnerismo es un término impuesto para quienes somos parte de este proyecto y para quienes lo cuestionan. Yo te veo bastante seguido, y ayer estabas con un grupo de... ¿No ves 678 en este horario? Hago zapping. ¿Viste el control remoto? Está bien, Chino, las confesiones valen en este programa. No, yo hago mucho zapping. Y había un grupo importante de dirigentes de la oposición, incluso vos afirmando que este era un gobierno débil. Y hoy ya somos un gobierno, según trascendido, que no sé cuáles son, porque la frase de Horacio Berbisky no dice lo que vos decís que dice, estamos en el mejor momento. Yo creo que ni somos un gobierno débil ni estamos en el mejor momento. Estamos ante una situación internacional muy compleja, económicamente hablando. Nuestro principal socio, que es Brasil, tiene dificultades. Lo hemos observado incluso en el comportamiento de los grupos económicos en la elección, cómo estaban preocupados cuando parecía que Dilma podía ganar y le tiraban abajo los números de la bolsa, y cómo no están eufóricos porque creen que Neves puede ganar en segunda vuelta. Y Argentina no está ajena a esa situación. Y este es un gobierno que ha afrontado una que vos describiste parcialmente desde noviembre y diciembre lo que nos ha pasado, y no es que se devaluó y no pasó nada. Lo habías dicho un ratito antes. Se resolvió el tema de Repsol, se resolvió el tema del CIADI, se resolvió el tema del Club de París, y aparece un elemento que es el fallo del juez Griesa, que nos coloca en una situación político, económica y jurídica que el gobierno la está afrontando no solamente con dignidad y valor, con sentido común, porque acordar en los términos que proponen, por ejemplo, Macri, que quiere pagar lo que dice Griesa, es hipotecar el presente y el futuro de todos los argentinos. Estamos hablando de la suerte electoral del kirchnerismo o de la suerte electoral de algún candidato, y me parece que es muy razonable lo que está haciendo la presidenta en este tema de negociar con firmeza, porque habrá que pagar, pero en función de lo que el gobierno y el pueblo argentino puede pagar, como lo hizo con los 22.4 de los acreedores en su momento, y me parece que eso es correcto, me parece que es sentido común y firmeza. Patricia Bullrich, bueno, el gobierno ha pasado en los últimos tiempos la ley de abastecimiento, la ley de pago soberano, el Código Civil, bueno, el recambio del Banco Central, que Berbisky lo ve como algo muy positivo también, es decir, parte del ultraquirchnerismo, que dice, todas estas cosas que están pasando no son errores de la presidenta, cosa que visualiza la oposición, sino al contrario, son cosas positivas que afirman la identidad del kirchnerismo. Bueno, en primer lugar, yo no creo que la discusión de la ley de abastecimiento, ni la ley del pago de la deuda, ni el Código Civil sean errores. Creo que sí, que son definiciones del gobierno que para mí tienen dos niveles de análisis. El primer nivel de análisis es que sin duda que consolidan o intentan consolidar lo que es la identidad kirchnerista, que me parece que el kirchnerismo lo que está haciendo es como cerrándose en su identidad para protegerse de lo que pueda pasar en el futuro, porque sabe que si, digamos, algún peronista impuro, menos kirchnerista, lo que haría es rápidamente constituir un nuevo liderazgo y derrumbar lo que puede ser la identidad kirchnerista. Entonces, este intento de blindar la identidad kirchnerista me parece que es lo que es como una preparación para un tiempo en el que el kirchnerismo estaría en la oposición. Así lo veo yo. El segundo punto que me parece también importante plantear es que, está bien, esta es una agenda. Ahora, ¿es la agenda de los problemas que hoy tenemos que estar tratando concretamente en la Argentina? Porque la agenda de cómo resolvemos el problema de la inflación,
la agenda de cómo resolvemos el tema, volvemos a cifras de crecimiento razonables, no la estamos discutiendo. La agenda de los problemas que hoy vuelve a tener el mercado laboral, no la estamos discutiendo. Entonces, también funciona como una agenda de temas que pueden ser trascendentes, pero que no son aquellos que quizás preocupan en la vida cotidiana de la gente y que no parece el gobierno estar ocupándose. Parece que no estuviera... Por ejemplo, a ver... Bueno, esa es una crítica muy típica de la oposición al gobierno. El gobierno está alejado de la realidad. Bueno, por ejemplo, no veamos el tema de la ley de pago soberano, ¿no? Sí. Se depositó el dinero el 30 de septiembre. ¿Y qué pasó? Y por suerte que no se pagó, porque si no dicen que ha habido mala reserva, digamos. Bueno, pero digamos, Sí. ¿hay alguna información de cuántos vinieron? ¿Cuántos vinieron a cobrar a la sede argentina? ¿Qué sentido? A ver, ¿qué produjo esa ley hasta ahora? Entonces, también me parece que hay una serie de temas que cuando uno los empieza a mirar terminan siendo cáscaras vacías, ¿no? Chino, ¿hay algún plan? Yo tengo una teoría, digamos, a diferencia de lo que cree la oposición, yo creo que el gobierno sí está débil. La oposición cree que el gobierno se come los chicos crudos, yo creo que no. Yo no creo eso, yo digo que se está blindando. Denuncian todo el tiempo que es un gobierno autoritario, esto, lo otro, yo creo que el gobierno no, que el gobierno hoy está... Eso es una característica, digamos... Sí. Es una característica, no tiene que ver con un momento. Un gobierno autoritario puede tener momentos de fortaleza y momentos de debilidad. Son como dos condiciones distintas. Ahora, ¿cuál es el plan chino para salir de un escenario de recesión con alta inflación y corrida al dólar? Pues hay una corrida al dólar. Esto lo sabe todo, no hace falta que lo digan en los medios, se sabe, digamos. Digo, ¿hay algo más autoritario que tratar el código, una reforma tan importante del Código Civil y no estar en el recinto? Y no cumplir con el mandato que le dieron las millones de argentinos que votaron a tantos diputados de la oposición. Me parece que eso es autoritario. Este gobierno ha tomado medidas contracíclicas, no de ahora, históricamente. En el 2009 lo hizo y lo está haciendo ahora. El aumento de la asignación universal, casi 40%, 36% de jubilación, sostener las paritarias, el procreauto, el plan de procrear, progresar, todos los esfuerzos que hace con la obra pública, trabajando en los territorios, porque se hablan de muchos temas. Vos recién mencionabas al pasar el tema, y me parece que sostener el consumo, sostener el mercado interno, sostener a los sectores humildes, sostener al sector del trabajo, al pequeño y mediano empresario, es una política que desde el 2003 a la fecha la hemos desarrollado. Corrijo, el aumento para los jubilados, primero en marzo y ahora en septiembre, es del 30%. Es inferior al 31%, no es 36%. Y ese dato está por debajo, por lo menos los jubilados que viven en la Ciudad de Buenos Aires, por debajo de la inflación medida por el INDEC de Macri, la Dirección de Estadística de la Ciudad, que está en el 40% de inflación interanual. La inflación no se mide interanual, se puede medir de muchas formas. Puede ser interanual, pero es como un campeonato de fútbol. Vos los puntos los contás de que empieza el campeonato. Lo que digo es que los salarios no es 30%, los salarios y los jubilados van atrás de la inflación, digo, este año. Yo creo que el salario de los jubilados, más allá de si es 31 o 36, no voy a entrar en esa discusión, obviamente tiene que ser mejor. Nosotros somos conscientes que el salario mínimo tiene que ser más alto, que el salario de los jubilados tiene que ser más alto, pero esto es un proceso, es una construcción. Vos dabas un ejemplo del 64. Si uno toma Argentina del 55 para acá, todo lo que hemos retrocedido, obviamente no solamente no podemos tener un tren bala, sino que tenemos que contar que destruimos el Estado y el aparato productivo, cosa que no hizo Japón ni muchos otros países que vos mencionaste. Entonces estamos reconstruyendo. 11 años con aciertos y errores no alcanzan, se requieren muchísimo más años de gobiernos, incluso más con la alternancia política, con el juego de la democracia, que mantengan esto que para mí es un plan: sostener el consumo, el mercado interno, recrear la burguesía nacional, sostener la pequeña y mediana empresa, los trabajadores. Me parece que es un plan contra lo que plantean otros actores políticos, que es subordinarse al mercado, la mano invisible del mercado, ir corriendo a la embajada de Estados Unidos, correr detrás del fallo del juego de Griesa. Eso no es un plan, eso es un compromiso y una actitud de subordinación ante los poderes financieros, y Argentina ya lo afrontó. Esto no es una novela, ni un libro, ni un bestseller, lo afrontamos. Recordemos cómo terminamos en el 2001, después del canje, del blindaje, etcétera. Patricia Bullrich. Bueno, no, yo creo que, digamos, el gobierno se quedó sin política económica ya hace varios años.
y que lo que está haciendo ahora es subsistir y sobrevivir. Y creo que hoy la inclinación de muchas de las cosas que estaba diciendo el diputado Navarro, hoy no están sucediendo. Hoy, por ejemplo, el tema de la inclinación al consumo, que fue una de las estrategias que el gobierno planteó, digamos, la retracción de la sociedad al consumo por la incertidumbre existente y esta corrida al dólar, tratar de quedarse con plata porque hay incertidumbre, está comenzando a generar una situación muy distinta. Cuando hoy uno analiza, por ejemplo, que estamos analizando el presupuesto, ve que la realidad de los números que plantea el oficialismo son números en los que hay reducciones en todo, en la obra pública, en las obras que estaban en marcha, en la ejecución presupuestaria para las provincias. Entonces, hay una serie de problemas que han tenido que ver con una serie de errores que se han llevado gran parte del dinero. Por ejemplo, la crisis energética. Ahora, por ejemplo, hablamos de inflación. Yo hoy estaba comparando 2 días de la madre. Sí. El Día de la Madre del año pasado, en los mismos productos, en los mismos lugares de compra. Sí. Un Día de la Madre del año pasado, haciendo un asadito familiar con una picadita con salame y aceitunas, costaba 154 pesos. Y un Día de la Madre, viendo las ofertas de esta semana, sale 245 pesos. Es un 37,18% más. Es decir, que el domingo el próximo, cuando las familias festejen el Día de la Madre, van a tener que pagar por la misma comida que tuvieron la semana pasada 37,18% más. Está bien. Sí, yo creo que el tema de discutir los índices, ya no podemos discutir más de si la inflación es 35, si es 40. Es decir, está claro que la inflación no es 22, como dice el presupuesto, porque con los salarios del 30% y la inflación del 22 estaría volando el consumo y eso no está ocurriendo. 15,6. Sí, pero no entremos en las discusiones de si aquello que estoy viendo ahí es una mesa roja o es una mesa amarilla. Es roja. Digamos. Bueno, es roja. Entonces, ¿qué se hace, Chino, para adelante, digamos? Porque el tema de los logros, hace 3 años digo que la economía está en un nivel que defiende el empleo, pero está estancada con la alta inflación. Y encima tenemos esto que reapareció, que Fábrega había logrado frenar, ganó tiempo y después estamos en el mismo lugar ante la devaluación, que es la corrida al dólar. Corrida al dólar que se ve en la compra de dólar a ahorro, se le están llevando de nuevo al Banco Central, la clase media, todos los días una buena cantidad de dólares subsidiados por el Banco Central, ¿no? Al dólar oficial más el 20%. Entonces, ¿cómo hacemos para adelante? ¿Cuál es el plan para adelante? Para adelante primero hay que tener razonabilidad y sensatez y no tener esa visión apocalíptica que nos pinta un país que parece que está al borde del abismo y no es así. Es cierto que el consumo ha bajado, nadie lo niega. Pero eso obvio, no vamos a discutir eso. Yo no estoy discutiendo, estoy describiendo. Digo, yo no niego que es una situación compleja, que ha habido despidos, que ha habido suspensiones, sobre todo en el tema automotriz, pero el consumo real del año pasado, este año, bajó menos de 2%. Es decir, bueno, en el caso de auto bajó 25%, bueno, en el caso de moto bajó 30%. Estamos hablando en general. Durable bajó 10%. En textil aumentó 9%, entonces, te hablo en general. Estoy hablando en general. Si no, te hago una enumeración de qué bajó y qué no bajó, y como decís vos, atiborramos de datos. Vos me decís, ¿qué hacemos? Me parece que es sensatez y razonabilidad. ¿Por qué cree que bajó el consumo? Porque estamos en una crisis internacional. No, ¿por qué cree que bajó el consumo? A ver, el mercado automotriz. Sí. Producimos 1 millón de autos, los cuales exportamos 250.000, principalmente a Brasil y a México. Brasil no importa nada, México tampoco. El consumo cae porque la inflación va por delante de los salarios. Eso es el ABC de la economía. Eso es el ABC de la economía de tu libro. Yo no ¿Cómo creo de que mi libro? Bueno, cuando el poder adquisitivo yo no creo que cae el consumo. Puede haber un factor de incertidumbre por el miedo a perder el trabajo, pero fundamentalmente es porque en Argentina, los salarios van por detrás este año de la inflación. Por eso cae el consumo. Históricamente. ¿Qué libro? ¿No? Estamos hablando del monetarismo. Esto es tu visión y yo te pediría que me dejes explicar lo que yo pienso. El peronismo del 46 al 55 gobernó con el 20% de inflación anual. ¿Y por qué había inflación? Porque hay una tensión, no en un tema de consumo o emisión, como nos hacen creer los ortodoxos, sino que hay una tensión para la apropiación de la renta, de la ganancia. Y los grupos económicos, que son voraces, buscan esa puja y hay una pelea con un Estado que no tiene la fortaleza que debería tener. Esa es una de las causas de la inflación, no es lo que vos planteás.
Yo simplemente planteé una situación. ¿Por qué cae el consumo? Si el consumo bajó 1.7, no llega a 2%. Alimentos cayó 1.7. Cuando cae el consumo de alimentos es que la situación está brava, porque cayó el consumo de alimentos 1.5. Si cayó eso en general, sí, y el gobierno sigue sosteniendo el consumo y sigue sosteniendo el mercado interno, está haciendo. ¿Habrá errores? Por supuesto que lo debe haber. No somos infalibles. Nosotros no somos comentaristas de la política, no tenemos el privilegio que tiene la compañera Bullrich, la diputada Bullrich, que viene, comenta, analiza, total no tiene ninguna responsabilidad. No, es más, como tiene que ir al recinto, ni van, ni votan. Entonces es fácil así hacer política. Nosotros tenemos que hacer, y lo hacemos, con aciertos y errores, y acá estamos, y vamos a gobernar hasta el 10 de diciembre, y hemos elegido entre servir a los poderosos, a los grupos económicos, quedar bien con los medios de comunicación hegemónicos, que queda muy simpático, hemos elegido servir a los sectores populares. ¿Es fácil? No es fácil. No fue fácil para Perón, no fue fácil para Irigoyen, no fue fácil para Frondizi, no fue fácil para Ilia, no fue fácil en los 70, casualmente te hablo de gobierno, que todo fue interrumpido. Por cuestiones económicas y políticas. Económicas y políticas. Este gobierno no lo van a interrumpir. Y el que asuma el 10 de diciembre del 2015, que probablemente sea un hombre o una mujer del Frente para la Victoria, va a encontrarse, y si es de otra fuerza lo habrá decidido el pueblo, con un país mucho mejor que se encontró Néstor Kirchner en el 2003. Y eso es un dato histórico, porque te deja un piso mucho más alto para afrontar lo que viene. Y porque uno tiene que pensar... ¿Se encontró Cristina en el 2007 o Cristina en el 2011? ¿Cómo va a encontrarse el próximo presidente en diciembre del 2015? Que para analizar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hay que analizar la crisis económica del 2008-2009, la crisis política destituyente de la 125, porque si no tomas esos elementos... es número contra número. Cristina gobernó con la peor crisis, las dos peores crisis de los últimos 20 años, la hemos sufrido nosotros, 2008-2009 y la actual crisis. Que es una crisis que tiene en Europa, por ejemplo, menores de 30 años, 50% desocupados en España, 47% en Italia, y así seguir tomando cualquier país de la eurozona, que son países poderosos. La locomotora de Europa, que es Alemania, se alegran si crecen el 0.5. Entonces, si no entendemos que hay una crisis mundial y la obviamos o la omitimos y queremos que Argentina está en Júpiter, bueno, así no se puede analizar. Uno tiene que analizar en el contexto adecuado. Bueno, hay una digamos... Pongámosle que hay una crisis mundial. No, pongámosle no, bueno, hay una crisis mundial. Pongámosle que hay una crisis mundial. Ahora, a ver, ahora vamos a hablar con el profesor de la Facultad de Ciencia Económica, el profesor Aldo Ferrer. Hubo una crisis mundial muy fuerte en el 2008-2009 que impactó en la Argentina y la llevó a la recesión. Desde entonces el escenario internacional para Argentina... Usted leyó, por ejemplo, a los economistas estructuralistas brasileños o de la Argentina que planteaban siempre que los países subdesarrollados tenían un problema, que vendían productos muy baratos e importaban productos muy caros. Bueno, en los últimos años se dio algo inédito, que lo que nosotros vendemos, el porotito, el yuyu y demás, está a precios exorbitantes y la manufactura están a precio baratito. ¿Se entiende? Entonces, desde el punto de vista comercial ha sido un escenario ideal para Argentina. Y se dio otro elemento, que el dinero, los dólares que nosotros podemos imprimir están baratísimos en el mundo. Por eso el compañero Evo Morales va el domingo al 60% con la reelección hasta el 2020 y le prestan $1.000 millones si quiere tomar un crédito al 4% anual en dólares. Y le sobran dólares en la reserva del Banco Central. Entonces el escenario internacional, después hablamos de los errores propios, de la oposición destituyente y demás. El escenario es inmejorable para la Argentina. La destituyente no lo voy a aceptar de ninguna manera. Primero, es decir, a ver, el problema de la inflación, el problema de los 14.000 millones de dólares que salen por la crisis energética, no son problemas que tienen que ver con ninguna crisis estructural internacional. Son problemas creados por una, digamos, por una idea absolutamente cortoplacista, que es la misma que se está discutiendo, o se está discutiendo hoy en el Senado y se va a discutir dentro de 15 días en diputados, que es, por ejemplo, la ley de hidrocarburos, donde se están discutiendo temas de muy largo plazo que involucran a los próximos 50 años con una mirada que es cómo hago para meter algunos dólares ahora en el bolsillo porque no tengo manera de salir de esta situación. Entonces, me parece que hay una, digamos, en este momento hay una incapacidad económica que el gobierno debe de asumir. Ahora, toquemos otro tema, Código Procesal Penal. Adelante. Yo soy presidenta de la Comisión de Legislación Penal.
Lo que ayer anunció Cristina que va a mandar la semana que viene al Congreso, para agilizar los juicios penales. El 15 de marzo puse en discusión en la Cámara de Diputados de la Nación, que es mi trabajo, ¿no?, el Código Procesal Penal. Hay 8 proyectos. Viene ahora el del Ejecutivo, adelante, es importantísimo. Juicios infraganti, aquel que lo agarran infraganti, que pueda tener un juicio que dure 4 meses. Escarcelaciones con términos más complicados de los que hoy tienen. Juicios, oralización total, desinformalización del proceso, no más grandes expedientes. Eso es mucho más importante que la discusión del Código Penal, porque la pena solo llega si el procedimiento es bueno y rápido. Es un buen proyecto lo que está discutiendo la presidenta. El proyecto no lo vi, pero los 8 que hay en el se pueden debatir. Congreso, que son del oficialismo y de la oposición, yo le diría que, digamos, con algunas comas, son todos muy iguales, porque ya la mitad del país tiene códigos procesales nuevos. Entonces, es algo que internacionalmente se está utilizando, pasar de los sistemas llamados inquisitivos a los acusatorios, rapidez, inmediatez. Eso va a ayudar a combatir la sensación de impunidad que hay en la calle si lo hacemos bien. Es decir, que la justicia no resuelve, que pasan los años y que la justicia no resuelve. Yo lo puse en discusión, lamentablemente perdimos estos meses que no se quiso discutir hasta que llegara el proyecto del Ejecutivo. A ver, está el diputado del Frente Renovador y ex gobernador Felipe Solá. A ver, Felipe, una opinión de la situación que estamos viviendo. ¿En general de lo que estaban hablando? Sí. Cuando un gobierno que, digamos, se reconoce como el mismo, aunque haya tenido momentos muy diferentes, cumple 11 años y va a cumplir 12, sabe que no va a seguir siendo gobierno, en mi opinión. Es lógico que trate de consolidarse ideológicamente y cerrarse, blindarse, como se quiera llamar. No es cierto que no les importen las elecciones, les importan y les duelen muchísimo, pero en realidad la respuesta es, bueno, tratemos de ser lo que somos y de contar los porotos que tenemos, frente a una incertidumbre muy grande y a una especie de certeza de que un candidato que represente solo al cristianismo no va a poder ganar. Eso primero. En segundo lugar, coincido con que la actividad, la hiperactividad de la presidenta, supuesta hiperactividad de la presidenta, que siempre si la presentas en un video corto parece todo hiperactivo, pero no hay tal hiperactividad. No hay tal hiperactividad cuando la situación económica no cambia un ápice, sino que empeora. Hace exactamente 25 años, en 1989, lo que habla de mi edad, siendo muy nuevito, acababa yo de asumir como secretario de Agricultura y una de las misiones que tenía, junto con otro secretario del área económica, fue reunir a los exportadores de granos para rogarles que anticiparan, claro, que liquidaran dólares, porque en el Banco Central había poquísimos dólares. Era increíble la cifra que había. Kicillof va al Club Americano, a la calle Villamonte, a pedir lo mismo. Han pasado 25 años, han pasado 11 años de gobierno. Va a pedir que liquiden, porque las reservas son bajísimas. Nosotros tenemos una cifra de reservas no acorde con la Argentina. Perú tiene 70.000 millones de dólares. Por supuesto, Perú tiene un problema social de órdago también, ¿no? Pero para dar una idea de cómo es el frente externo. Da una idea de que, del globo, de que nos construimos un globo ideológico, inventamos que el problema central es que los enemigos no nos dejan, pero olvidamos cosas como, por ejemplo, en Brasil hay un gobierno popular que hace buenas y malas cosas. Y sobre todo que al que se le reconoce haber sacado la pobreza a muchos millones de brasileños. Pero Brasil tiene problemas con la clase media, etcétera. Ahora, en Brasil le preocupa muchísimo el 6% de inflación anual. Una de las cuestiones que se debaten en las elecciones, que se debatieron y se van a seguir debatiendo hasta el final de este balotaje, es la propuesta antiinflacionaria de Dilma. Porque había prometido 4% Dilma y se le fue al 6%. Nosotros aquí no podemos creer que tengan 6 y uno de los temas centrales de la discusión que plantea la presidenta Dilma sea la meta de inflación. ¿No es cierto? Es decir, que en Brasil saben cuál es el efecto de la hipermonetización de la economía, de darle a la maquinita que el Banco Central emita más, de que el Banco Central sea el que digamos, yo diría hoy sostiene básicamente la mitad del presupuesto de la Argentina. 300.000 millones calculamos que van a ir del Banco Central por distintos rubros al Tesoro durante el año 2015 para sostener el real presupuesto, no el que nos mandaron. Entonces,
si hay cosas que son tan evidentes, que los gobiernos populares las tienen muy en cuenta, ¿por qué en la Argentina es distinta? En la Argentina se ideologiza todo y es distinto. Es una cuestión de neoliberales plantear que la inflación tiene muchas causas, es multicausal y entonces hay que atacarla en todo. Así que hay que atacar la inflación. Eso es liberal. Eso se llama monetizar los déficits. Hoy lo dijo el diputado Feletti cuando presentaba el presupuesto. Nosotros no monetizamos los déficits. Como diciendo, los déficits expresados en moneda son una actitud de economistas ortodoxos, neoliberales, de aquellos que han fracasado en buena medida en la Argentina y también en buena parte del mundo, que está hoy en debate esa cuestión. Monetizar los déficits, es decir, se cambian la jerga, pero en la realidad lo que pasa es cuánto costaba festejar el Día de la Madre y cuánto cuesta festejar el Día de la Madre. La única verdad es la realidad, dijo Juan Perón. Y acá se niega la verdad. El presupuesto es absolutamente mentira todo, niega la realidad, es un papel que va a pasar rápido, donde la discusión es lo menos importante, por supuesto, como casi todo. No es cierto que no cumplimos con nuestro deber porque nos retiramos con el Código Civil. Nos retiramos con el Código Civil porque nos apuraron en 48 horas a votarlo. Y nosotros dijimos que pasen, o que la Cámara se convierta en comisión y necesitemos los 2/3 para votarlo sobre tablas, o que pase por las comisiones. 2.671 artículos. ¿No es cierto? Sí, la mayoría de sí, diputados nunca lo leyeron porque no integraron la comisión bicameral que se hizo, porque asumieron este 10 de diciembre pasado No, pero no la solamente mitad de los eso, diputados. sino que además, digamos, hubo una comisión bicameral. La comisión bicameral emitió un dictamen. Sí. Ese dictamen se dispara hacia las dos cámaras. Ahora, ¿qué pasa? El Senado lo cambió. Entonces, el dictamen que se elaboró estaba elaborado en base a un proyecto que ya no existía más, porque los cambios que hizo el Senado, diputados no los recibió nunca. Es decir, nunca pudo analizar los cambios. Entonces era totalmente ilegal la forma en que llegó. De golpe apareció. Ponele que de golpe apareció. Está bien. Estamos discutiendo un procedimiento del tema del Código Civil. No es un procedimiento. Digamos, no avalar las formas irregulares es muy importante para la democracia. Sí. No, me río porque el código, la reforma anterior que más recordamos es la que cuando uno va a la facultad te dicen la ley 17711, en realidad es un decreto ley que se modificó durante el gobierno de Onganía, se habrá debatido mucho, ¿no? Y sin embargo todo lo invoca. Pero entonces no hay que debatir tampoco. Sí, hay que debatir y se debatió 3 años. No se debatió 3 años. ¿Pero por qué? Nosotros tenemos derecho a exigir el debate como diputados. ¿Por qué sí? Representamos a gente. Una pregunta, Felipe, volviendo al tema económico. Uno tiende a suponer que el gobierno quiere llegar al 2015 en la mejor manera posible desde el punto de vista económico. No quiere estar en esta recesión, quiere llegar con crecimiento el 2015. ¿O me equivoco? No, yo creo que el gobierno tiene una meta política que es llegar con el poder consolidado y la identidad a cubierto, preparándose para hacer oposición, y sabiendo que no va a ganar, y que el tema de la economía, de cómo quede la economía, es el menos importante. Las obras públicas que duran más de un año, las plurianuales en el presupuesto, tienen una inversión de 5.000 millones de pesos prevista en el presupuesto. No existen. ¿A vos te parece que en la Argentina hacen falta obras que duren, las obras importantes, que duran más de un año, por solo 5.000 millones de pesos? Es poco frente al tamaño de la economía. No es poco, es nada. No existe. Para que la gente lo entienda, es nada. Ahora, eso es lo que le importa al futuro al gobierno Me en este quedé momento. Chino, simplemente. No, yo soy muy respetuoso de la opinión. Creer que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que el peronismo, que el Frente para la Victoria va a una elección a perder, me parece que es desconocer la realidad. Nosotros vamos a trabajar para ganar las elecciones porque sabemos que 11 años de crecimiento, que consolidar lo bueno que hemos hecho, corregir lo que haya que corregir y hacer lo que no hemos hecho. Y eso requiere 4 años más de gobierno. Después veremos, el pueblo va a decidir. Yo confío en el pueblo. Pero creer que nosotros trabajamos para perder o para no tener... El año que viene Argentina va a crecer. Invítame en febrero y vas a ver... Siempre invitado, Chino, aparte, desde que confesó que ve este programa y no 678, va a estar todas las semanas invitado el Chino acá. No dije que no va a 678. Gracias, Chino, gracias por venir, gracias Patricia. Se queda Felipe Solá unos minutitos, le vamos a preguntar qué pasó con la foto de Massa con Gerardo Morales, que generó un sismo, un terremoto en el Frente UNEN, y ya llega Aldo Ferrer, el profesor Aldo Ferrer, le vamos a preguntar bien qué está pasando con la economía. Tandita muy cortita y volvemos, no te vayas.